Hola, buenos días. Juan, ¿puedes partir? Juan Ok, López. hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar acá. Y antes que todo, desearles que tengan un feliz 2026, ¿ya? Que se concreten todos sus proyectos, haya muchas ventas, haya de todo este año, o sea, sea un año glorioso y lleno de energías positivas. Bueno, hoy queremos hablarles de algo que nos toca directamente, ¿ya? No solo como negocio, sino que también como personas, que es el mundo verde. Esto ya no es una tendencia lejana, ¿ya? Y solamente un tema para grandes empresas o grandes corporaciones. Hoy es una realidad en el mercado y una oportunidad concreta para todos, especialmente para ustedes como pymes. Y esto lo vemos todos los días. En ocasiones a veces nuestros clientes nos preguntan más por prácticas sustentables o a veces los proveedores necesitan procesos más eficientes y las personas hoy valoran las empresas que cuidan el entorno. En otras palabras, ya no es ponerse rojo, ¿ah? Es ponerse verde. Y ya no es solo un ideal, sino que es un factor clave para ser más competitivos, relevantes y rentables en el mercado. Pero a veces como pymes, y entendiendo, colocándonos en el puesto de usted, a veces nos preguntamos, pero ¿por dónde empiezo? ¿Tengo los recursos para enfrentar estas nuevas tecnologías? ¿Y cómo puedo sacar provecho real de esto? Bueno, para eso existe un programa que tiene Banco Estado que se llama Impacto Verde dentro del Gran Globo Vamos Mi Pyme, que es un programa diseñado específicamente para apoyar a las empresas como las de ustedes, ¿ya? Y que quieran dar un paso adelante. Entonces, hoy, volverse más ecológicos, más eficientes y conectados con la necesidad ya es algo real y tangible. Dado esto, quiero dejar con ustedes a Matías, experto en electromovilidad, en el cual hoy nos va a entregar algunos tips importantes para que ustedes puedan tomar nota. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludarles. También aprovecho de desearles feliz año nuevo. Agradecer a Juan, a Marta por la invitación. Preparé una presentación de cerca de 35, 40 minutos sobre electromovilidad. La idea es que esto sea una conversación lo más fluida posible, así que si tienen dudas, preguntas, por favor, abran sus micrófonos y vamos conversando. Estoy proyectando mi pantalla, debiera verse en modo pantalla completa. ¿Me avisan si se ve? Perfecto. Entonces, la agenda de la presentación tiene básicamente cuatro puntos importantes. Qué está pasando en Latinoamérica y en Chile, qué son los vehículos eléctricos y cómo los cargamos. Básicamente eso es de lo que vamos a hablar. Voy a tratar de vincularlos, como decía Juan, con algo que podría ser conocimiento que puedan traducir ustedes en alguna oportunidad de negocio, en transformar una flota, voy a tratar de hacerlo en lenguaje lo más amplio posible. Voy a partir con algunos preliminares. Eh, Aquí están mis datos, está mi correo. Yo soy profesor de la USACH, hago clases en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, soy ingeniero civil electricista de formación, con especialización en electricidad y electrónica. Entonces, si ven que me voy muy hacia lo técnico, por favor abran el micrófono y voy a tratar de dar la bajada a un lenguaje un poquito más amplio, pero mi background es técnico, es desde la electricidad y la electrónica. Actualmente, además de ser profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de LUSAC, soy Managing Director de Charin. Les voy a explicar un poquito qué es Charin porque es una entidad bien importante a nivel global que está súper abocada a la electromovilidad. Charin es la sigla de Charging Interface Initiative y es una asociación internacional que busca estandarizar muy en fácil los enchufes de los autos eléctricos. Con los autos eléctricos, como vamos a ver, pasa un poquito lo mismo que pasaba con los teléfonos celulares cuando uno podía no tener USB-C en los iPhone.
y el conector era distinto y no era interoperable, entonces cada teléfono tenía su cargador distinto. Con los autos podría pasar un poco eso, y Charin es la entidad internacional que se preocupa de que ojalá eso no pase. Eh, es una, es una asociación sin fines de lucro con base en Alemania y que se preocupa de conectar a distintos sectores para estandarizar los procesos de carga. La carga, que uno puede pensar es solamente enchufar el vehículo eléctrico, es un poquito más de eso. Podría ser enchufar un vehículo, un camión, un bus, una máquina minera, hoy por hoy incluso un barco o un avión. Entonces, la interoperabilidad de esos enchufes es un poquito más compleja que solo el caso que les estaba dando del teléfono iPhone y Samsung. Hay un montón de integrantes, casi todas las marcas que producen tecnología, ABB, BYD, Audi, Mercedes, y que están pasándose de vehículos a combustión a eléctricos, son parte de esta agrupación. Y hay presencia a nivel global. Yo represento a la asociación en Chile, pero hay sedes en India, en China, en Japón, en Asia, en Estados Unidos, y los headquarters están en Europa. Ahora, hablando un poquito de la situación en Latinoamérica, los últimos 2 años, 2024 y 2025, fueron bastante buenos en electromovilidad a nivel regional. Chile tenía una delantera en estos temas en la región, que lamentablemente se ha perdido. Países como Colombia, Brasil, Uruguay y Costa Rica están bastante más avanzados en este tema que nosotros, y eso pasó en los últimos 2 años. ¿Por qué ha pasado esto? Esta tabla, que es de la OLADE, sintetiza qué beneficios hay en los distintos países para la electromovilidad. Si ustedes se fijan, Chile tiene 4 de 7 beneficios, que serían básicamente, hay una exención del pago o una exención de la regulación de la restricción vehicular, hay una tarifa eléctrica preferente, y hay una estrategia nacional de electromovilidad, pero no hay subsidios al valor de compra, tampoco hay reducción de impuestos y tampoco hay reducción de peajes. Cosas que sí pasan en Colombia, por ejemplo, o en Costa Rica. Y por eso hemos visto en los últimos años que los mercados en esos países se han acelerado más rápido que el mercado chileno. En Brasil, por ejemplo, al 2024 no están los datos cerrados del 2025, por eso no los puse. Se vendieron cerca de 60.000 unidades solo de vehículos eléctricos. Eso es más del 7% del mercado. En Colombia, la situación es parecida, cerca de 9.000 vehículos eléctricos y 2.000 vehículos híbridos. La sigla PHEV significa Plug-in Electric Vehicle, que es un vehículo eléctrico híbrido enchufable, y la cuota de mercado es cerca del 6%. En Colombia hay varias asociaciones de electromovilidad y los stakeholders principales son los ministerios de Mina, Energía y Transporte. Y otra cosa interesante de Colombia es que tienen ensamblaje de fábricas de vehículos. BYD y Renault tienen fábricas en Colombia, como también lo tienen en Brasil y en México. Costa Rica es el país más avanzado de la región, a pesar de ser pequeñito, está cerca del 15% de la cuota de mercado. El 2024 se vendieron 10.000 vehículos eléctricos en un mercado que es pequeñito, en el que se venden 90.000, 95.000 vehículos al año. Y también tiene una estructura gubernamental bien robusta. El caso de Uruguay es parecido, están cerca del 9% de la tasa de mercado, y Uruguay es un poquito más pequeño todavía que Costa Rica en términos de mercado. ¿Cómo estamos en Chile? Al 2024 se vendieron 4.500 unidades. Eso es una tasa de mercado del 6,2%, pero es una tasa, es un número un poquito inflado. Les voy a dar más datos de Chile, que es lo que nos interesa para que hagamos ese zoom al 6,2%. Chile tiene la ABEC y la ANAC, son asociaciones gremiales que se preocupan de temas automotrices, y la ABEC en particular es la asociación gremial de temas de solo vehículos eléctricos.
eh, gente del ecosistema importantes en el EX, Copec Voltex, los ministerios de Transporte, la SEC, el Ministerio de Energía, son los organismos gubernamentales principales que tienen que ver con electromovilidad. Y hay un variopinto de proveedores, marcas y oferta de vehículos eléctricos que todos los años empieza a masificarse. Entonces, vamos a hacer un zoom a qué es lo que tiene Chile. Eh, en Chile hay una estrategia nacional de electromovilidad. Esa estrategia nacional de electromovilidad está alineada con el acuerdo de Glasgow que se firmó en la COP26 hace un par de años y que en síntesis dice que al 2035 se van a dejar de vender vehículos nuevos que emitan gases de efecto invernadero. Hay una ley de eficiencia energética y esa ley de eficiencia energética define varias cosas. Una de las cosas interesantes es que por ley en Chile los cargadores y los vehículos que se importen tienen que ser interoperables. Por eso acá está este cuadrito que dice define estándares de interoperabilidad. Y eso fácil es básicamente que tú puedas enchufar un vehículo en cualquier cargador que esté instalado en un bien nacional de uso público, en una vereda, en una servicentro, en un mall. Hay una ley del almacenamiento y electromovilidad que establece varias cosas y una de ellas es que los vehículos eléctricos no pagan permiso de circulación por 8 años. Y acá el RIC 15 es el pliego técnico normativo que te indica cómo tú tienes que instalar los cargadores de los vehículos eléctricos porque hay temas de seguridad que son más o menos importantes en este sentido. Y acá está un poquito la digregación del número del 2024, que era 6,2. De 2024 a 2025 se subió a 11,1% de participación de mercado. Pero ese número junta las ventas de vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Y un tema importante es que, déjame ver si puedo escribir acá, los vehículos 100% eléctricos son solo un 2,7 del mercado. El año pasado se vendieron 4.700 vehículos hasta noviembre del 2025. Lo que es bajo pensando principalmente en la Estrategia Nacional de Electromovilidad que dice que al 2035 ya no se van a poder vender más vehículos que tengan motor a combustión. Eso quiere decir que el híbrido enchufable, el híbrido comercial y el microhíbrido, que son los que más se venden, no debieran poder venderse. Ahí Cristian preguntan si quieren abrir su micrófono, no hay ningún problema. Me preguntan nomás. Cristian pregunta si se pueden obtener detalles sobre qué tipo de vehículos son los vendidos. Sí, ese detalle está. Si tú te vas, bueno, yo les voy a dejar disponible esa presentación, acá donde dice fuente y pinchan ANAC, se van a ir al estudio completo de la ANAC que hace esa digregación. La hace por segmento, la hace por tipo de vehículo, la diferencia entre vehículo mediano, liviano y pesado. Es súper extensivo el análisis, así que sí lo puedes obtener, Cristian. Hola, buenos días, una consulta, Paolo. Hola, Paolo, adelante. Hola, buen día a todos. Mira, una consulta, vi recién los 3 puntos de los 7. Esos 3 puntos de un principio justamente en Chile no resultan porque corresponden a empresas que no son estatales. Tengo entendido Colombia y Costa Rica, los que tenían los 7 puntos era porque eran estatales. Por lo tanto, para ellos y no es atractivo que se cumpla esa normativa en donde a ellos, como a las empresas de peaje y los demás, le va a significar una merma en sus ingresos. Por lo tanto, yo creo que el problema ahí está en la legislación que existe hoy día en Chile, que no nos permite ni a los usuarios nos hace interesante adquirir un vehículo, al menos hoy con esas características. Creo que por eso estamos atrás. Bolivia fabrica auto eléctrico hoy día. Por lo tanto, nos lleva una delantera bastante fuerte. Y
años atrás, en el gobierno de Piñera se había aprobado legislar sobre la electromovilidad y luego salió para atrás, seguramente por estos requisitos. Por lo tanto, yo creo que debemos ver que nuestros legisladores justamente legislen en función de nosotros, la ciudadanía, más que de la empresa, porque deja de ser atractivo. De ahí el 2,7% del mercado es muy bajo y va a seguir siendo bajo si no es atractivo. Con esto termino. Yo tengo dos vehículos, dos combis, un escarabajo de tren una vez, y cambiarlo en su momento, hace 3 años atrás, costaba 5 millones de pesos. Hoy cuesta 8 millones de pesos. Entonces, no hay una motivación para poder cambiarnos los vehículos móviles y o transformarlos a vehículos eléctricos. ¿Qué crees tú que en un momento estos costos van a bajar? Porque los kits que vienen desde afuera son baratos, pero aquí la instalación y el proceso lo hace de un valor bastante elevado. ¿Qué crees tú lo que debería de ocurrir en un momento? Ya, son varias cosas, Pablo. Lo primero es que efectivamente la realidad en esta tabla en la que se sintetizan, voy a devolverme, perdón, que es a la que creo que te referías, se sintetizan en un análisis comparativo. Efectivamente, la realidad en todos los países es distinta y si tú miras los países que tienen mayor tasa de inserción de vehículos eléctricos, efectivamente son los que tienen más aporte. En Chile no hay aporte al vehículo eléctrico en el uso privado. En Colombia, por ejemplo, no pagan IVA. Entonces, cuando tú tienes un 20% aproximadamente menos en el valor, se hace más atractivo. Los kits de conversión no estaban autorizados en Chile, de hecho la ley se promulgó hace poquito, hace unas 3 semanas, antes de fin de año, y van a estar autorizados y el costo que mencionas tú de 5 millones de pesos es relativamente acertado. 5 o 6 millones de pesos debiera costar una conversión de vehículo eléctrico ahora en Chile, ya que se aprobó la ley que lo autoriza. Pero efectivamente el mercado en Chile no ha estado potenciado, al menos desde el punto privado, por políticas públicas. Es solo la industria la que se ha movido. Y el 2,7% efectivamente es bajo. Entonces, falta replantearse y poner incentivos que ayuden a que ese 2% suba a 10%, a 20%, porque en 10 años, menos de 10 años, en 9 debiera ser 100%. Entonces, estamos súper lejos. Eh, Eso es lo que te podría comentar, Pablo. Ahora, independiente de que estemos lejos, el mercado se ha movido solo. Y hacia el final de la clase les voy a explicar un poquito por qué. Si bien es un 2,7%, hay varios vehículos que han tenido éxito. Si ustedes miran los tres vehículos eléctricos más vendidos en Chile, el Volvo y los Tesla, son vehículos del orden de los 35 a 40 millones de pesos. A pesar de que son vehículos de una gama media alta, se venden barato porque a ese segmento de precio es más conveniente la electromovilidad. Y les voy a tratar de explicar por qué. Si bien no hay incentivo de políticas públicas en el transporte o en la electrificación privada, sí lo hay y ha funcionado súper bien en el transporte público. Santiago es la ciudad con más buses eléctricos fuera de China. Este número está un poquito atrasado, discúlpenme, aquí. Hacia el final de este gobierno va a llegar a 4.200 buses aproximadamente en la región metropolitana. Hay una licitación de 500, 600 buses que entra en funcionamiento ahora en el verano. Y hoy por hoy en la capital debieran haber cerca de 3.500 buses eléctricos. Y eso es porque la plata de la política pública se ha puesto en el transporte público y no en beneficios que puedan aportar, como Pablo lo indicaba, al sector privado. Eh, Se podría decir que es regresivo poner dinero público en políticas que van a subsidiar vehículos privados de alto valor que probablemente van a ser adquiridos por una parte de la población que tiene mayores ingresos. Esa es como la respuesta que ha dado el gobierno
últimamente para no potenciar el tema privado. Scarlett tiene la mano arriba. Adelante. Hola, sí, buenos días. Mi pregunta es, ya, somos el segundo país que tiene mayor electromovilidad en el transporte público. ¿Existe para las empresas que son de este rubro algún beneficio estatal, algún, no sé, me imagino créditos verdes, pero beneficio del Ministerio de Energía, en que puedan subsidiar esta diferencia de precio entre un diésel y un eléctrico o uno de hidrógeno verde? Porque los precios, digamos, son bastante elevados en relación a un diésel. Sí, a nivel de empresa privada hay programas pilotos que cofinancian. Hay Banco Estado, de hecho, tiene un crédito verde para proyectos de electromovilidad que tiene tasas preferentes, pero no hay mucho más que eso, escapa. Para los taxistas hay un plan que se llama Mi Taxi Eléctrico, en el que el gobierno les da un bono de hasta 16 millones de pesos para que cambien su taxi de un vehículo a combustión a un vehículo eléctrico. Y ese programa funciona para los colectivos también, pero siempre está pensado un poquito en transporte público y no en transformación de flotas privadas. No sé, lo que te menciono es lo que conozco y creo que no hay mucho más que eso, que sería el programa Mi Taxi Eléctrico, Mi Colectivo Eléctrico. Hay un programa de la Agencia de Sostenibilidad Energética que se llama Electrologística, y Giro Limpio, que cofinancian camiones, pasar de camiones tres cuartos o última milla, de combustión a electromovilidad, pero son programas pilotos súper acotados. Creo que no hay más que eso. Además de tener, bueno, o aparejado con tener cerca de 4.000 buses en Santiago, hay ciudades que tienen sus flotas 100% eléctricas como Copiapó, próximamente Villarrica, y deben haber unos 350 buses en regiones. Valparaíso, Antofagasta, Copiapó, Temuco, son ciudades en las que el transporte público está empezando a electrificarse también. Eso hace de que tengamos hoy por hoy cerca de 30 estaciones de carga de los buses, que es la foto que ustedes pueden ver arriba, y que se hayan empezado a instalar electrolineras comerciales. De estas, en Santiago al menos hay dos. La de la foto está en la Costanera y hay otra de Nelex que está en Pudahuel. Y ustedes lo que pueden ver acá es el precio de la electricidad, en realidad, el kilowatt hora, que ese es como el símil al litro de combustible. Entonces, se está empezando a mover solo el mercado. Por eso les decía que a nivel privado esto ha ido permeando, pero más que por políticas públicas, porque el sector privado ha empezado a apostar por esto. Eh, Ahora, la Estrategia Nacional de Electromovilidad es súper, súper ambiciosa. Estas son las metas. Si ustedes se fijan, al 2035, Disculpa, ¿sí? perdón, ¿cuál es el precio en kilowatt hora para una persona que carga el vehículo eléctrico en la casa versus el de la estación? Mira, el de las estaciones es distinto en cada estación, al igual que con la benzina, pero anda entre 340 y 400 pesos por kilowatt hora. En la casa, depende de la tarifa que tú tengas, pero el 98% de los clientes regulados debe tener tarifa BT1, y el costo del kilowatt hora debe ser algo así como, varía un poquito también por la zona en la que estás, pero 170 pesos, una cosa de ese estilo. Es mucho más bajo en el fondo. Sí, sí, yo tengo auto eléctrico y trato de no cargar en las estaciones rápidas porque lo encuentro caro. Ahora, es más barato que la benzina si uno hace como el cambio de unidad y compara peras con peras. Pero si tú Los cargas pesos en tu por casa es kilómetro, como, la comparación eh, peso por kilómetro. claro, la comparación peso por kilómetro es como 7 veces más barato en la casa, y en una electrolinera es como 3. Disculpa, Matías, ¿Sí? ¿tuviste que instalar un wallbox en tu casa o lo haces Exacto. directamente a Y la tengo un 220? wallbox Ok, instalado. Gracias. Entonces, lo que les decía son las metas súper agresivas, y estamos bien lejos en realidad de esas metas.
Yo lo que creo que se va a cumplir sí o sí es la del transporte público, que el 100% de la flota de transporte público va a ser eléctrica de aquí al 2035 porque ya estamos en Santiago en el 65. ¿Sí, Scarlett? Una pregunta en relación al costo de mantenimiento de los vehículos o la mantención de vehículos eléctricos, ¿es más barato también que el diésel? ¿Tienen Es alguna muchísimo más diferencia? barato, sí. Ya. Depende Es, del fabricante, pero yo tengo auto eléctrico hace del 2018. Am, la Matías, mantención de Hyundai debe ser algo así como 40.000 pesos. Y es la pauta es bastante menos. parecida al auto a combustión, pero en general no le hacen nada, lo escanean solamente. Y Cla- ponte tu Tesla, no tiene pauta de mantenimiento, no tienes que hacerle mantenimiento. Ya. Debe ser porque, claro, como no tienen filtro ni cambios de aceite y se ahorran Exacto, todo eso. hay muchos menos elementos, hay muchas menos piezas y es todo electrónico, entonces en general se te actualiza el software, es como el teléfono, que se te va actualizando el sistema operativo cada cierto rato y se corrigen ciertos errores. Y a no ser que tengas un problema mecánico, no debieras ir a hacer mantención. Pero la mantención comparativamente debe ser unas 6 o 7 veces más barata, Ah, porque per- finalmente no le hacen nada. claro. Hay marcas más tradicionales como Hyundai, por ejemplo, que te pide que tengas la pauta de mantenimiento parecida a la de combustión. Eh, yo voy ya en la de los 80.000 kilómetros y ves que lo llevo solo para mantener la garantía. Eh, me quedo mirando y no le hacen absolutamente nada, lo escanean solamente. Ya. Ok, gracias. Matías, Ujú. una consulta. Sí, adelante, Aldo. Yo he trabajado desde el año 2012 en la fabricación de vehículos eléctricos y solares acá en Chile. He fabricado los vehículos que han competido en la carrera solar Atacama y presenté un proyecto en Corfo hace, diría, más de 10 años para convertir vehículos convencionales en vehículos eléctricos. El proyecto fue rechazado por Corfo porque dice que Chile no iba a optar por esa alternativa. Hoy en día, otro de los proyectos en que estoy trabajando es la energía de hidrógeno. Uno de los problemas más serios que enfrenta la electromovilidad son los puntos de carga y la autonomía de los vehículos eléctricos. En cambio, los vehículos híbridos presentan ese tipo de ventaja. Yo sé que la parte de vehículos de combustión va a tender a desaparecer por las normas que están aplicando, pero creo que un vehículo a hidrógeno va a presentar mejores características que un vehículo eléctrico. Eh, yo estuve en contacto hace muchos años atrás, estamos hablando en la década del 80, con una empresa en Estados Unidos que se llamaba Billings Energy Corporation, que habían transformado toda una ciudad en hidrógeno, que era la ciudad de Provo en el estado de Utah. Lamentablemente, este proyecto falló porque el dueño pasó a transformar su empresa en una empresa de computación y no tuvo buenos resultados. Después se dedicó a la universidad. Pero quiero tu punto de vista respecto a la comparación entre vehículos eléctricos y vehículos de hidrógeno. Ya. Aldo, te pido que me des unos 3 minutos porque tengo una diapo justo de eso más adelante. Entonces Ok, déjame llegar ahí perfecto. y Ok. te respondo. Bueno, Y me voy a quedar un poquito ahí porque en esta parte que es como la de política pública voy a tratar de avanzar. Em, la ley de almacenamiento y electromovilidad, que también está disponible, y si ustedes se fijan en cada una de las diapos, abajo hay una referencia que tiene el link del documento de donde saqué la información para que después lo puedan revisar. Entre otras cosas, permite que los vehículos eléctricos no paguen permiso de circulación. Esa es la única ventaja hoy por hoy si te compras un auto eléctrico desde el punto de vista que se te reduce algún pago del impuesto, porque el permiso de circulación de un auto eléctrico es proporcional al costo. Son categorizados como vehículos de lujo, entonces debe andar por el 1,5 millones, 2 millones de pesos. Entonces, ahí hay el único incentivo, diría yo. Pero, Incentiva algo que se conoce como Vehicle to Grid, esta sigla de acá,
que significa sacar la energía del auto y vendérsela a la red. Se puede hacer. Entonces, en escenarios en los que haya un apagón, por ejemplo, tú podrías energizar tu casa desde el vehículo o venderle energía a la red derechamente. Hay otras cosas técnicas que no vienen al caso. Y este es el crédito que les decía que encontré en la página del Banco Estado. Entonces, ahora voy a avanzar a la sección de vehículos eléctricos y en esta diapo me voy a detener para responderte algo. Eh, un, Muchas veces la gente entiende como vehículo hidrógeno a un auto que combustiona el hidrógeno. Y la tecnología imperante son los vehículos a hidrógeno con celda de combustible. Eso implica que es un auto eléctrico de todas formas y siempre van a ser más caros que un vehículo eléctrico convencional, porque déjenme ver si puedo dibujar. Acá tienen lo que se conoce como fuel cell o celda de combustible y acá, disculpen el dibujo feo, pero tienen un tanque de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hidrógeno es 200 veces más denso energéticamente que el litio. Es más denso incluso que la gasolina. ¿Qué quiere decir eso? Que por una unidad de volumen, tú puedes guardar 200 veces más energía en hidrógeno que en el litio. Y como un 30% más de energía en el hidrógeno que en la gasolina. De hecho, por eso el combustible que se usa en toda la industria aeroespacial es hidrógeno. Los cohetes que se lanzan al espacio son propulsados por hidrógeno. Y es porque puedes guardar más energía en el mismo espacio. Es fácil. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Que si tú haces la conversión desde tu fuente energética hasta la energía que se movió en la rueda, tienes una tasa de eficiencia de un 35-40%. Todo lo otro se te pierde. ¿Por qué? Porque tú produces hidrógeno y el hidrógeno es denso energéticamente, pero tiene que comprimirse. Entonces usas electricidad en comprimirlo. De ahí lo transportas comprimido, lo descomprimes y lo haces alimentar la celda de combustibles que produce electricidad. Entonces un auto hidrógeno, como el Toyota Mirai si lo googlean, tiene un estanque de hidrógeno. Ese estanque de hidrógeno se carga con hidrógeno desde una especie de bencinera, pero que surte hidrógeno. El hidrógeno alimenta la celda de combustible. La celda de combustible produce electricidad y está constantemente cargando una batería que es más chiquitita. Y de ahí en adelante es un auto eléctrico. Entonces, los autos a hidrógeno son siempre más caros. El Toyota Mirai debe costar unos $60.000 y un vehículo eléctrico equivalente debe andar por los 25.000, 30.000, la mitad de precio. Entonces, el hidrógeno no es solución para la electromovilidad desde mi perspectiva. ¿Dónde entra a jugar un papel? En el transporte pesado. Tú no puedes mover un avión o un barco por grandes distancias, distancias transatlánticas, con batería. No puedes, no te da. Entonces, ahí el hidrógeno entra como solución, creo yo. Esa es mi perspectiva, Aldo. Y ahora, desde lo que tú me dices, me acuerdo perfecto. Yo era estudiante en esos tiempos y participé de las carreras solares de Atacama. Me acuerdo de haberte visto por ahí. Creo que les compramos algunos motores también. Eh, y el que Corfo rechace un proyecto no necesariamente es porque el proyecto es malo, es porque los procesos de revisión a veces son súper sesgados y la gente no tiene buena visión. Uno va a la suerte de la olla, en realidad. Que el proyecto sea rechazado no es que sea un proyecto malo, y como un proyecto aprobado tampoco es que sea un proyecto bueno. Es un poco parte del azar del ecosistema de la Corfo. Em, y lo que tú me dices ahora sí se puede hacer por ley. Ahora podrías reflotar ese proyecto porque ya salió el reglamento que permite hacer retrofit de vehículos a combustión, que es lo que le comentaba hace un rato a la otra persona que participó, que se me fue el nombre. Perfecto, gracias. Ahora, cuando vemos un vehículo eléctrico, todos estos son los parámetros que son más o menos importantes. Diría yo, como para que se lleven a una conclusión sencilla, que lo más importante es la batería, porque es lo más caro del vehículo. Entonces, la capacidad de la batería te va a dar la autonomía. Y la autonomía es el cuello de botella en electromovilidad, porque como bien uno de ustedes indicaba,
no hay tantos lugares donde cargar. Entonces, los vehículos eléctricos en comparación a un vehículo a combustión tienen menos autonomía, porque de nuevo esta comparación. El litio es menos denso energéticamente que el hidrógeno y menos denso que la gasolina. Entonces, por unidad de volumen, si tú pones eh, almacenamiento energético en electricidad guardada en litio, puedes guardar menos energía de la que guardas en la gasolina. Mucha, mucha menos energía. Scarlett tiene, parece que por ahí una pregunta. Perdón por interrumpir tanto. No te preocupes. Respecto a lo que decía Aldo sobre los autos de hidrógeno, quería saber si también incluye, bueno, primero que las estaciones de carga de hidrógeno son muy poquitas, y lo otro es que, claro, los autos de hidrógeno son mucho más caros porque está relacionado en que el precio del hidrógeno también esté caro, como no se ha fomentado, digamos, el mercado de venta de hidrógeno en Chile. Ya, son Es dos cosas una... distintas. Ya. La primera es que el auto hidrógeno es más caro porque tiene más componentes que un auto eléctrico. Es un auto eléctrico con más cosas. Y en particular la celda de combustible usa platino en sus membranas. Y hay harta investigación para tratar de sacar el platino, que es súper caro, y bajarle el costo a la celda de combustible, pero todavía, que yo sepa, no se ha llegado a nada comercial. Y producir hidrógeno también es caro. 1 kilo de hidrógeno debe andar como en los $15 si es hidrógeno, porque tú podrías producir hidrógeno con carbón y tienes hidrógeno gris. Se habla harto del hidrógeno verde en base, en fáciles que lo haces con paneles solares o con turbinas eólicas. Y el kilo de hidrógeno verde debe andar como en los $15, más o menos. Y con 1 kilo de hidrógeno tú te mueves 100 kilómetros. Entonces, si haces como las multiplicaciones, moverte a hidrógeno verde podría ser igual o más caro que con gasolina. Y Ya, de ahí Chile entonces, tiene una estrategia, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que dice que al 2030 vamos a producir hidrógeno verde a $1 el kilo. Eh, eh, se Ahí sí supone, te va a convenir. claro, si es que se cumpliera ese escenario. Y entendiendo de que ya va a bajar el precio del kilo de hidrógeno. Como tú decías, no es como muy rentable quizás ahora la electromovilidad como para vehículo particular es del hidrógeno verde, pero sí para carga pesada, o sea, minería, de este tipo de tanque. Porque, claro, como decías tú, tener un vehículo con hidrógeno es tener una mayor autonomía que también es de carga mucho más rápida que un vehículo eléctrico. Por eso también puede ser que sea más como competitivo para las mineras al tener mayor capacidad que, bueno, diésel, que les va a salir más caro. No sé si se Claro, ahí entiende. hay dos, te entiendo, hay dos cosas principales. La primera es que para la minera es importante, no van a querer tener un camión gigante parado 6 horas porque lo tienen que cargar con electricidad. Entonces, el hidrógeno ahí tiene una ventaja competitiva, que su tasa de carga es similar al de combustible. En 3 Claro. 4 minutos vas a tener cargado el camión. Y lo otro es que ese camión con electricidad es muy difícil que lo muevas por una cantidad importante de kilómetros. Con hidrógeno sí lo podrías lograr. Y ahí hay un trade-off entre en qué zona entra el hidrógeno, ojalá que sea verde, a competir. Desde mi impresión personal es que esa zona es vehículos pesados. Porque la electromovilidad con litio no da para esos vehículos. Ahora, en electromovilidad de vehículos medianos y livianos, el hidrógeno no da porque el vehículo de hidrógeno siempre es más caro. Y lo otro importante es que tú tienes electricidad en todas partes. Entonces, en todas partes puedes cargar un vehículo eléctrico. ¿Te vas a demorar? Claramente que sí. Pero no necesitas generar una infraestructura eh, nacional, global, de surtidores de hidrógeno, como si la puedes tener de electricidad, porque empalmes eléctricos hay en todas partes. Veo que estaba Aldo con la mano arriba y después viene Sí, David. eh, otra de las cosas que me ha tocado estudiar es el asunto de los materiales para las baterías.
los desechos de las baterías de litio están generando algunos problemas serios de contaminación. La parte medioambiental está muy fuerte. Hoy en día se están trabajando en sistemas más económicos de batería en base a sal, a sodio, y también en baterías de alto rendimiento en base a sales de aluminio, con un rendimiento bastante superior a las baterías de litio. ¿Qué piensas tú respecto a lo que puede suceder en Chile respecto a la minería del litio y su futuro? Em, Mira, se está intentando que a Chile no le pase lo que le pasó con el salitre, eh, que podría pasar con el cobre y que podría pasar con el litio. Efectivamente, las baterías de sal son mucho más baratas, pero son menos densas energéticamente. Entonces, Sí, para electromovilidad es bien difícil que le puedas poner una batería que, independiente que sea barata, va a ser muy voluminosa y pesada y te va a restar autonomía. Eh, Hay baterías de estado sólido que se están desarrollando, pero la industria nacional nunca ha sido tecnologizada. Entonces nosotros exportamos eh, el litio como si fuera tierra, como sal. como sal. No le hacemos ningún valor agregado y creo que no se lo vamos a hacer porque llegamos 25 años tarde. Ujú, Pero hay una completamente. cadena de industria tecnológica más electrónica, que es la que yo conozco en realidad, que es mucho más fácil y barata de implementar. Entonces se podría dar el valor agregado. Se podrían armar los packs de baterías en Chile, compras las pilas y Sí, el resto se hace en Chile. Y eso es muchísimo más barato que comprar la batería. sí, Se pueden hacer los PMS, se puede hacer integración tecnológica y el gobierno en general ha ido potenciando eso. Hay un proyecto de 130 millones de dólares que empezó este año que tiene ese objetivo, generar una cadena industrial para darle valor agregado a la industria del litio. Yo en particular, el próximo mes empiezo un proyecto de la Corfo también para darle segunda vida a las baterías de litio. Por el tema que mencionaste tú, ¿qué haces con sí. el desecho cuando eh, ya no están aptas para el vehículo Sí, eléctrico? Así el que, almacenamiento de las baterías ya en desuso. pero no, es segunda vida, porque esas baterías todavía guardan energía, entonces tú las Sí, puedes usar en otras aplicaciones. así es. Y después viene el reciclaje, dependiendo de la química de la batería. Si Ujú, es, ponte tú con alguna tierra rara como cobalto, vale la pena reciclarla y se puede volver a utilizar. Entonces sí. hay segunda, tercera vida de la batería, solo que esa cadena industrial no existe todavía en Chile. Pero Tú hay sabes que, algunos incentivos del Estado en que debiera existir. qué bien. Tú sabes que en Bolivia, Evo Morales instaló una fábrica de baterías de litio, ¿ya? Y cuando vino el equipo de Bolivia a competir a Chile, me contactaron para comprar las baterías para sus vehículos. Y cuando le pregunto, bueno, ¿en qué está la fábrica de baterías de litio que se instaló en Bolivia? Me dice que todo eso que fue solamente un montaje y pura parafernalia, puras luces, pero que nunca funcionó. Sí, Eh, sí, mencionaron que estaban construyendo autos eléctricos en Bolivia sí, hicieron y unos prototipos de unos vehículos pequeños, unipersonales. exacto, pero esos eh, vehículos también se han hecho esos mismos autos en Chile. De hecho, hubo una no, startup que estuvo financiada por Corfo sí, yo que sé. armaba autos en Chile. Solo que son ejemplos muy puntuales. De allá que haya una Y, industria que venda autos, ujú, estamos años luz todavía. así es. Oye, bueno, David tenía la... me Dale, gustaría Álvaro. mantenerme en contacto para poder participar en proyectos relativos a energías alternativas. Bueno, la experiencia de estos 13 años en los vehículos eléctricos solares y creo que me puedo hacer un aporte importante para trabajar en algún equipo que quiera tomar este desafío. Bueno, les voy a dejar la presentación, ahí está mi correo, Aldo. Sí, Y mándame un correo y después quedamos nosotros en contacto. Pues te puedo invitar a la universidad, podemos ver qué podemos hacer. ok. Vale, Matías, muchas gracias. David, Hola, ¿se me escucha, Matías? perfecto. Pues me presento David Singh, soy secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Transporte Colectivo de Chile con otras cosas. Fíjate, hasta lo que tú llevas, tengo 6 comentarios, voy a tratar de hacer, para no acaparar tanto, voy a tratar de hacer lo más expedito posible. Es cierto que existen quejas del subsidio, los autos particulares no tienen subsidio,
En el caso de los buses Red sí tienen subsidio. En el caso de los taxis bus y los taxis colectivos, hay programas solo en 4 regiones, que hoy día está detenido porque DIPRES el año 2025 no ha pasado los recursos, y es cierto, pero solo en 4 regiones, solo en 4. Atacama, Antofagasta, Concepción y O'Higgins, solo 4. ¿Ya? También existe un programa a nivel nacional que se llama Renueva tu Colectivo, que entrega un subsidio de 9.400.000 el año 2025. El año pasado, el año 2024, se dictó una ley en que sube esos subsidios a 16 millones, más 3 millones para un cargador, pero el Ministerio de Transporte no ha dictado el reglamento. Entiendo que está en tramitación hace más de 14, 15 meses. Entiendo también ahí que lo tiene detenido DIPRE. Todos sabemos lo que ha pasado este año, no me voy a meter en eso, y esperamos que el año 2026 esa actualización de subsidios esté disponible. Eso con respecto a los subsidios. Con respecto al permiso de circulación para los particulares, se creó una ley que los 2 primeros años te subsidiaba al 100%, el 3 y el 4 el 75%, al 50% y el 25%. Se creó la ley, pero tenía una pifia ahí la ley, porque era a partir de tal año, ¿ya? Seguramente la lucha de las municipalidades no lo permitió avanzar, me gustaría explicarlo un poco más. Hoy día, si tú te compras un auto, solo pagas el 25%, después el 50% sí. ¿Ah? No es desde cuándo, sino que va relacionado a los años, si tú lo puedes explicar. Lo otro, yo creo que mucho de este número en Santiago, en Chile, digamos, que están inflados por el tema de las flotas. Hay muchas flotas que se han comprado, y eso también, no es que haya mucho auto particular, sino que hay muchas flotas. Lo otro que me llama mucho la atención de lo que tú dijiste, es que los híbridos, a contar del 2035, no estarían, de acuerdo al compromiso, no estarían en condiciones de seguir, de ingresar al mercado. Eso me llama mucho la atención. Lo otro, el precio de la electricidad. Yo en mi casa vivo en Puente Alto, aquí cerca de la Vizcacha. Trabajo con CGE en mi casa, y el kilowatt cuesta 2.50, y en las bombas cuesta, en Copec, por poner un ejemplo, cuesta casi de 400 hasta 490. Hasta 490. Y lo último, el compromiso del 2035 es un compromiso, no es una obligación, por lo tanto podría ser correo, ¿no? Esas son mis consultas, Matías. Voy a partir por la última. Es un compromiso, es una declaración de intención, básicamente. Efectivamente, los híbridos no cuentan, porque lo que dice el compromiso es que tienen que ser vehículos cero emisiones. Y un vehículo híbrido tiene emisiones porque tiene motor a combustión. Entonces, como vehículos cero emisiones solamente cuentan los eléctricos full o los eléctricos con hidrógeno. Lo del permiso de circulación es efectivo. La ley partió el 2022, entonces autos de antes del 2022 eléctricos pagan permiso de circulación. Yo pago el permiso completo, por ejemplo. Y es una cosa progresiva, cada 2 años se paga el 25, 2 años 50, 2 años 75, y termina el 2028, 29 ese beneficio. Están pensando en extenderlo. Hay varias cosas que dijiste que son totalmente correctas, solo que como es una charla de propósito general, tampoco puedo entrar en tanto detalle con respecto a cada una de ellas, pero efectivamente todo lo que dijiste es correcto. No tengo cómo responderte porque más que preguntas creo que eran como complementación, así que de acuerdo con casi todo lo que mencionaste. Y depende del kilowatt, el precio que das tú es con IVA. El precio que uno ve del kilowatt de 170 es sin IVA, a eso hay que sumarle el 20%. Y dependiendo del sector donde tú estés, te conectas a distintas subestaciones. Y en subtransmisión eléctrica, el precio de energía es distinto dependiendo de la zona de tu subestación. Entonces, puede que en Puente Alto pagues 2.40 si le pones el IVA, en otro lado puede ser un poquito más barato, 2.20, y así sucesivamente. Cambia en todas las comunas, pero la tarifa eléctrica de uno es casi igual para todos, solo que el precio que te van a cobrar es ligeramente distinto por tu sector geográfico. Voy a tratar de volver al curso de la presentación porque llevamos 50 minutos y me quedan algunos tiempos todavía. Entonces, aquí hay algunos datos de la capacidad de la batería.
Los vehículos híbridos tienen baterías pequeñitas, como acá puedo mencionarles el Prius, y vehículos más convencionales y nuevos, como el BYD Mini, que se ha vendido bastante, tienen baterías de cerca de 40 kWh. Ese es como el rango. Eh, la batería les va a dar la autonomía. La autonomía de un vehículo eléctrico, en general, ustedes pueden ver acá que anda cerca de los 300, 400 kilómetros y es menor a la autonomía que van a tener en un vehículo a combustión efectivamente. Una cosa importante, al igual que pasa con los vehículos a combustión, pero que cuando es vehículo eléctrico uno se preocupa un poco más, es que si, por ejemplo, haces la prueba de prender el aire acondicionado, la autonomía te va a bajar, porque el aire acondicionado es una carga eléctrica que te quita electricidad. Entonces, como te baja el rendimiento con aire acondicionado de 15 a 12 kilómetros por litro, el vehículo eléctrico también consume y se te ve afectada en la proyección de la autonomía. Una cosa importante es, y esto es por lo que mencionaba David, que se ven harta flota y poco vehículo eléctrico, es verdad, vehículo eléctrico de uso personal. La eficiencia energética o el consumo de energía de un auto eléctrico anda entre 4 a 8 kilómetros por kilowatt hora. Si tú haces el símil, vas a ver que el kilowatt hora, dependiendo del lugar, va a estar a 200 pesos. Entonces te puedes mover de 4 a 8 kilómetros, dependiendo del vehículo, por cada 200 pesos, si uno quiere sacar un cálculo rápido. La foto de la derecha es un Hyundai Ioniq. Ese Hyundai Ioniq tiene una autonomía de 7,7 kilowatt por kilómetro. Y acá hay una foto de un Tesla y el Tesla da 132 watt hora por kilómetro. Entonces, si uno quisiera hacer una regla como para convertirlo a kilómetros por litro, lo que tendría que hacer es dividir, déjenme ver si puedo abrir la calculadora acá, 1 partido por 0,132. Entonces, aquí esto sería 7,5 kilómetros por kilowatt hora. El Tesla es bien eficiente, a pesar de ser un sub y un auto más grande, rinde 7,5 por cada kilowatt hora. Y eso es en kilómetros por litros, si uno hace la conversión deben ser como 50 kilómetros por litro, es harto, para hacer como el cálculo inmediato. Al igual que en una aplicación de teléfono o de computador, van a tener el estado de carga de su batería que les va a indicar cuánta energía tienen disponibles. Pero el parámetro más importante está un poco escondido y no es tan habitual para nosotros, que es el estado de salud de la batería, el SOH, State of Health. Y ese parámetro es importante porque te da la garantía de la batería. Lo que ven acá ustedes es una medición que hice con los buses del transporte público y se fijan que tiene un SOH de 0,96, 0,9, 0,89. Eso quiere decir que la batería del bus 3, por ejemplo, tiene un 89% de vida útil. Si antes guardaba 100, ahora guarda 89 kWh. ¿Qué quiere decir eso? Que ese bus del transporte público va a tener menos autonomía porque se está degradando. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque al igual que pasa con sus teléfonos, por ejemplo, que se apagan solos porque el estado de salud de su batería empieza a morir. Y con el auto lo que va a pasar es que va a tener menos autonomía. Lo complejo es que la garantía de la batería de los vehículos eléctricos está condicionada al estado de salud. Entonces, la batería te va a ser válida si y solo si pasa el kilometraje o el estado mínimo de salud. Entonces, si tu auto tiene menos de 200.000 kilómetros y su estado de salud está por sobre el 70%, corre la garantía. Pero si tú lo llevas con 100.000 kilómetros, pero tienes el estado de salud en 0,6, no corre la garantía. Eso es importante y en general la gente no lo sabe.
¿Cómo tú puedes matar el estado de salud de tu vehículo, al igual que con un teléfono, dejando que se descargue o usando cargadores rápidos muy continuamente o siendo inconstante en la carga, dejando que se descargue al 2-3% y recién ahí cargando? Todas esas cosas contribuyen a que se pierda la vida útil de la batería. Y acá dejo dos de los modelos más vendidos en Chile. El BYD Dolphin, que tiene una autonomía de 380.000 kilómetros, 380 kilómetros, y debe costar un poquito menos de 20 millones de pesos, 19 por ahí anda. Y el Volvo X30, que tiene una autonomía en el modelo básico de 476, y debe estar cerca de 29.990, lo vi la última vez que fue el mes pasado. Ahora, ¿cómo se cargan? Como bien mencionaban varios de ustedes, pueden ir a la Shell o a la Copec y van a encontrar un cargador del tipo que pueden ver en la parte izquierda de su diapositiva, un cargador rápido. Esos cargadores rápidos son los que te pueden cobrar 400. De hecho, como bien decía David, hay algunos que están cerca de los 500 pesos. Eh, Porque te cobran por cargarte muy, muy rápido el vehículo. Y en tu casa tú puedes poner un wallbox, que es lo que estoy destacando acá, que te va a cargar el vehículo semilento. Dependiendo del empalme y de la casa, debieran ser unas 6 horas que lo vas a tener que cargar. O puedes encontrar uno de estos cargadores, que es el de abajo, que son cargadores de emergencia y que se pueden poner en cualquier enchufe. Eh, ¿Cuál es la limitación de estos cargadores? Es que cargan máximo hasta 10 amperes y podrías tener el auto enchufado 30 horas fácil para que se cargue. Pero, por otro lado, en cualquier parte vas a poder tener uno de esos enchufes, entonces en cualquier parte podrías cargar tu auto. Las opciones son variadas. Lo que mencioné al principio y cuál es el objetivo de Charin es esto. Esto que estoy destacando el 2017 son todos los tipos de conectores que habían. Y al 2024 subimos de 7 a 10 conectores. ¿Cuál es el problema con esto? Es que dependiendo del auto y del cargador, no vas a poder conectarlos. Como no vas a poder conectarlos, no todos los cargadores que hayan en ruta te van a servir. Y ese es el problema de la interoperabilidad. O si te vas de Santiago y cruzas a Mendoza, la normativa argentina podría ser distinta y los enchufes en Argentina pueden ser distintos, entonces no vas a poder conectar tu auto. Esa es como la problemática regional de la interoperabilidad. En Europa está resuelto, tú te puedes mover por toda Europa eh, con tu mismo vehículo eléctrico. Acá están los costos y dependiendo de cómo ustedes carguen, van a ver que el precio es más alto. Entre más rápido carguen, es más caro. Y es finalmente porque la instalación eléctrica que hay para que ese cargador sea rápido es cara. Entonces te cobra por potencia y te cobra por energía. Esa es la explicación. Acá hay un screenshot de una red europea que cobra 0,66 euros por kilowatt hora. Eso es caro. Deben ser 700 pesos por kilowatt hora. Pero este cargador era ultra rápido. Es de 350 kilowatts. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu auto es como el BYD Mini, que tiene 38 kWh, se va a cargar en casi un décimo de hora. Y eso son como 6 minutos y medio. En 6 minutos y medio tú podrías tener tu auto full cargado. Por eso es tan caro tal vez. Porque finalmente privilegian el precio. ¿Cómo se puede cargar? Bueno, se puede cargar en la casa, se puede cargar en carga de ruta o carga DC, que es lo que podríamos encontrar en las Copec de las carreteras, o en oportunidad, carga de oportunidad, que es básicamente tú vas al cine y hay cargadores y dejas el auto cargando ahí. Dependiendo de la modalidad, casi siempre se usan aplicaciones. Estas son todas las aplicaciones que yo tengo instaladas en mi teléfono para cargar. Em,
Y de ahí de nuevo el problema de la interoperabilidad, que a veces el cargador de la marca uno funciona solo con la aplicación de Copex y voy a la Shell y tengo que tener la instalación de la aplicación de Nelex que opera con Shell. Y después voy al cine y el cine me pide una tarjetita de RF. Pues voy al líder y el líder activa su cargador con, no sé, la aplicación líder app. Y al final se vuelve un problema de que se atomizan las aplicaciones y hay pocas cosas unificadas. La idea sería que con una sola aplicación uno cargue en todos lados. Ahora, en términos de comparación, lo que les dejo acá es una comparación de dos vehículos, una camioneta pickup y el Hyundai Ioniq 5 comparados bajo la misma unidad. La misma unidad en este caso es las millas por galón. Eh, entonces, yo puedo hacer un equivalente energético de electricidad a millas por galón para comparar peras con peras. ¿Qué quiere decir esto? Que un auto eléctrico te da 110 millas por un galón equivalente de electricidad versus un auto a combustión que te da 17 millas por un galón de combustible. Entonces, ahí tú puedes decir, el auto eléctrico es como 7 veces más eficiente, porque bajo la misma unidad, que es un galón, te rinde 110 millas, y el auto a combustión te rinde solo 17. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes moverte mucho más con la misma cantidad de energía, 7 veces más. Entonces, se genera esto, que es la evaluación del costo total de propiedad. Y eso hace que los autos eléctricos en flotas sean rentables. Eh, el costo total de propiedad analiza cuánto te sale un proyecto eléctrico versus un proyecto a combustión. Y si ustedes se fijan, el costo del eléctrico es mucho más caro. Un auto eléctrico parte de los 20 millones de pesos y un auto a combustión partirá desde los 12 o 13 millones de pesos. Entonces, el eléctrico es mucho más caro en su inversión inicial, pero como rinde mucho más, 7 veces más por unidad energética, si tú te mueves muchos kilómetros al año, te empieza a convenir. Y lo que está acá, ahí, lo que acabo de marcar es el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio eh, debe andar hoy por hoy como en los, dependiendo de hartas condiciones, pero yo diría que debe andar por aquí, por los 25.000 kilómetros, 25.000, 28.000 kilómetros. Entonces, si tu auto se mueve 28.000 kilómetros al año, te conviene un eléctrico sin ningún subsidio, sin nada. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico es 7 veces más eficiente. Entonces, con la misma energía, anda 7 veces más. Y si tu auto está siempre en la calle, como las flotas de delivery, por ejemplo, última milla, o como los buses del transporte público, a pesar de que sean más caros, es más rentable moverte en eléctrico. Y esa es la explicación de, no sé si lo decía Aldo, David, de que veamos autos eléctricos y el número efectivamente está inflado. No es que gente particular se esté pasando, sino que las flotas de transporte o de reparto se están pasando. Y la explicación es esta. Ahora, si el gobierno hace algo para que esta brecha de acá se haga cero, vamos a ver explosión de vehículos eléctricos. Y una de ellas es, por ejemplo, si bien uno de ustedes decía, ya pasar una combi a eléctrica sale 5 millones de pesos, eso es barato en términos de un vehículo que se mueve, un taxi, un colectivo, por 5 millones de pesos se convierte a eléctrico, por 1,5 millones más pone un cargador en su casa y pasaría a ahorrar unos 500.000 pesos mensuales. Entonces esos 5 millones se le van a pagar en un año. O sea, a los 18 meses, a los 20 meses ya va a estar medio que neteándose y viendo el retorno. Eh, es conveniente en ese sentido. Y entre más anda, más conviene. Ahora, y esto siempre lo dejo como
un plus adicional. No todas las evaluaciones tienen que ser solo el TCO. Y de ahí es donde el Estado debiera poner la plata, porque el consumo de energía para mover un vehículo eh, en las mismas condiciones por 9 años, 20.000 kilómetros al año, es enormemente más chico. Lo que pueden ver aquí es el consumo eléctrico versus el consumo de energía a combustión. Y es 40.000 kilowatt hora o 40 megas versus 350 megas. Es como 8,5 veces menos. Y las emisiones de CO2 son varias veces menos, son como 4 veces menos. Y las emisiones de CO2 podrían ser incluso cero si tú cargas el auto solo con energía solar, por ejemplo. Y ahí hay otro factor que entra a tu ecuación. Si bien el kilowatt te va a salir 200 pesos, 250 pesos, si tienes una instalación renovable, ese kilowatt podría ser cero. Y ahí entran varias cosas que se pueden optimizar. Ahora, con eso paso a algunas conclusiones muy poquitas, que es básicamente lo primero. Es súper importante que sea estandarizado, que nos pongamos de acuerdo en qué autos, qué enchufes y con qué normativas vamos a operar. Chile es líder regional en transporte público y eso es indiscutible. El transporte privado, como ya lo hemos conversado, está al debe. La tecnología de carga DC es bastante más cara y eso te podría incidir en la planificación en hacer tu flujo de caja, en hacer un TCO. Y todas estas cosas, Aldo lo mencionaba en su intervención, pasan porque hay una colaboración público-privada. Eso es súper importante. Hay empresas que están en el sector, la Corfo financia alguna de estas cosas, está el Ministerio de Ciencia, y nada de esto va a pasar por sí solo si es que no hay un apoyo de instituciones estatales que empiecen a hacer que el ecosistema que es tecnológico y que rodea la electromovilidad pueda flotar por sí solo. Por ahora estamos incipientes, hay cierto liderazgo en temas de transporte público, pero la brecha es gigante y lo que se debiera venir es una masificación independiente de si hay más o menos apoyo estatal, porque la tecnología ya está ahí, los precios están bajando y ya es solución sin ninguna clase de apoyo. Entonces, debiéramos esperar que en los próximos años esto siga masificándose. Así que con eso termino. Acá están mis datos de contacto, mi correo. Le voy a hacer llegar la presentación y ahora quedo atento a responder preguntas, consultas, si es que siguen quedando algunas por ahí. Gracias, Matías, por tu presentación. Está por acá Juan, sí, Juan López por acá, que es nuestro especialista de Impacto Verde. ¿Estás por aquí, Juan, o no? Sí, acá De todas estoy, maneras, acá estoy. sí. Él les va a comentar así muy cortito sobre cómo acceder a los financiamientos que tenemos como en esta índole. Sí, primero agradecer a Matías. Oye, Matías, muchas gracias, una excelente presentación. Eh, sí quedé preocupado por el tema de los vehículos híbridos, pero después era solamente algo que está ahí en carpeta, ¿no? Pensé que había una normativa ya, pero no, súper bien, súper bien. Solo comentarles a todos que, bueno, dentro del programa Impacto Verde, y tal como lo mencionó Matías, hoy en día, según las definiciones del Ministerio de Energía, Banco Estado financia los tipos de tecnología, vehículos 100% eléctricos, vehículos híbridos enchufables y vehículos a hidrógeno. Esos son los tipos de tecnología que hoy en día Banco Estado financia. Ahora, ¿qué tipo de vehículos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de todo. Comencemos desde lo más básico. Bicicleta, scooter, triciclo, motocicleta, vehículos utilitarios, automóviles, sub, buses, minibuses, camiones eléctricos, maquinaria eléctrica como grúas, grúa horquilla, elevadores, etcétera. Pero además podemos financiar hasta electrolineras, ¿ya? Que eso es lo más importante. Lo otro, ¿cuáles son las formas de financiamiento que tenemos?
Hoy en día tenemos distintas modalidades de financiamiento. Dentro de ellas, les voy a mencionar las dos más importantes, que son el crédito comercial y el leasing. ¿Ya? Hoy en día nosotros podemos financiar vehículos de electromovilidad mediante el leasing. Ahora, ¿cuáles son nuestras características de este financiamiento? Corresponden a hasta un 100% del valor del vehículo, ¿ya? Que todo siempre está sujeto a una evaluación técnica. ¿Ya? El plazo, y en el plazo hoy podemos financiar vehículos, si bien el 100%, pero hasta 20 años. ¿Ya? El monto va a estar de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno de sus empresas. ¿Ya? Y en el calendario de pago aquí tenemos múltiples opciones. Tenemos cuotas anuales, semestrales, trimestrales o mensual. Y estos calendarios de pago siempre van a ir de acuerdo al ciclo del negocio de cada uno de ustedes. Y con respecto a la tasa, por lo general trabajamos con una tasa preferencial, que es un 40% de descuento en la tasa que hoy en día nosotros podemos tener disponible. Finalmente, para poder requerir un financiamiento con Banco Estado, ¿cuáles son los documentos más importantes? Que al minuto si ustedes se acercan a la sucursal, o bien llaman telefónicamente o se conectan por nuestro canal digital que es la web, lo importante siempre es la cotización. Tener la cotización para un crédito comercial o la factura para un crédito leasing. Ya, lo otro es la ficha técnica del vehículo o equipo. Y por último, la declaración de uso de los recursos. Ya, esos documentos son necesarios porque posteriormente, después una vez otorgado el financiamiento, a nosotros nos auditan, ¿ya? Para saber si el cliente, la plata que solicitó, fue utilizada para la compra o el bien o el servicio que apuntaba a todo lo que es sostenibilidad. Ya, y ahora, ¿cómo podemos acceder? O sea, ¿con quién yo me puedo comunicar? Primero, para solicitar el financiamiento es súper importante seguir los siguientes pasos. Primero, preparamos el proyecto. O sea, definimos claramente qué es lo que queremos comprar. Buscamos la cotización y una vez que tenemos reunidos todos los antecedentes técnicos y económicos, nos acercamos al banco. Y aquí en el punto 2 tenemos 3 canales de atención, que es, ya que se lo mencioné anteriormente, que es el canal presencial, o sea, pueden visitar cualquier sucursal a nivel nacional, y lo van a atender ahí para el tema verde, electromovilidad, o bien llamando a un número telefónico que es el 600-407.000, o bien ingresar a www, y esto es mucho más importante y hecho es más rápido, www.bancoestado.cl, y buscan el icono que dice Impacto Verde. Dentro de ese icono Impacto Verde van a tener toda la descripción del producto, van a tener los plazos, los mismos que yo les mencioné anteriormente, y van a tener las características propias. Y pinchan un botón que dice solicitar e inmediatamente llenan un formulario. Una vez que completan esos formularios, este formulario les da la posibilidad de poder subir la cotización y la ficha técnica del vehículo, y posteriormente, al día hábil siguiente, una ejecutiva nuestra se va a poner en contacto con ustedes para evaluar la alternativa de financiamiento. Así que los dejamos invitados a visitar www.bancoestado.cl, al icono Impacto Verde, y ahí van a obtener toda la información que necesitan para poder llegar a concretar sus proyectos. Gracias, Nati. Gracias, Juan. De todas maneras, les vamos a mandar toda la información por correo y la presentación de ese tema también, así que no se preocupen que ahí les vamos a enviar. Juan, David tiene la mano. Sí, sí. Ah, pero está hablando por teléfono, así que Oye, perdón, sí. es que Cortito, no, David, porque cortito, que estamos me está terminando. llegando, Sí, perdón, cuéntanos. me está llegando el pedido del súper, disculpa, tengo Ah, prisa. ya, perfecto, perfecto. Natalia, Juan, sí, dígame. Manuel Fuenzalida tiene una pregunta por el chat. Pregunta si tienen convenio con alguna compañía de seguro, ya que castigan por ser eléctrico. No sé si es Juan, respecto de tú la tienes. presentación de Juan o de Matías la pregunta. Como Yo Banco tengo harta Estado. experiencia en eso. Dale, Matías. Sura y Renta Nacional no lo castigan. De hecho, hay seguros que son incluso
comparables, no más baratos, pero comparables. No, no deberían tener problema con eso. Súper, gracias. Gracias, Matías. Gracias a todos. Entonces les vamos a mandar la información durante el día, la presentación de Matías para que ahí la puedan revisar y también la presentación de Juan, que la tenemos por acá también, con el link para que los que quieran, bueno, acá también lo dejamos en el chat, si quieren entrar y ver ahí donde Juan decía que había que, mm, que llenar los datos para poder acceder a este crédito. Y también les dejamos más abajo una encuesta para que puedan contestar y darnos su opinión sobre esta charla. Así que muchas gracias a todos, gracias por asistir, gracias Matías por tu didáctica charla y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, muchas Adiós. gracias por todo. Gracias, Matías, te pasaste, ¿eh? Gracias, Un Nati. gusto, Juan. Un Chao a abrazo a todos. todos. Chao, chao. Juanito.